En línea. La noticia, el análisis y el debate con nuestros invitados. Gracias a su sintonía, las recientes elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana reconfirman las complejidades del llamado sistema de partidos que, reformado, contrarreformado y acomodado durante tantos años de gobiernos de turno, hoy muestran deficiencias hasta dramáticas. La diversidad de organizaciones políticas, muchas de las cuales no pueden ocultar que son simples membretes electorales, es una de las lecciones de este proceso eleccionario. Y a partir de eso, para ir directamente al grano, ¿qué tipos de reformas urgentes, inevitables, quizás inminentes, son las que reclama este proceso político tan complejo de este país llamado Ecuador? La pregunta la planteamos a Maximiliano Alegre, consultor político que opera en el país desde hace ya muy buen tiempo, que conoce nuestra realidad, y le insisto, ¿qué tipo de reformas o quizás cuál es la principal reforma que debería hacerse para ayer y para evitar tanto lío y tanta tristeza que dejan estos procesos electorales? Maximiliano, buenos días. Gracias, Félix. Muy buenos días y un saludo a toda la ciudadanía. Bueno, antes de hablar de las reformas que está proponiendo el Consejo Nacional Electoral, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Por favor. ¿Qué hubiera sucedido si en estas elecciones hubiésemos tenido la misma cantidad de candidatos y los mismos resultados previsibles que en el año 2014? Seguramente no se estarían planteando hoy reformas. Sí, ¿qué significa esto? Que estas reformas están siendo de manera coyuntural. No se están aplicando para tener una mejor visión de la democracia a mediano y largo plazo. Siempre operamos en función de la coyuntura. Exacto. Sin embargo, estas reformas que está proponiendo el Consejo Nacional Electoral no van a impedir que el día de mañana, que en las próximas elecciones, volvamos a tener un arquero, un futbolista, un cantante como candidato para participar en las elecciones. ¿Qué significa? Que las reformas están orientadas a cambiar y a mejorar el proceso electoral, más no la calidad del político y de la política ecuatoriana. Podemos hacer un resumen de las 6 propuestas y vamos a hacer un pequeño análisis en cada una de las propuestas. ¿Le parece? Muy cortito, por favor. Tenemos, la primera es delimitación de competencias administrativas y jurídicas entre el CNE y el Tribunal Contencioso. Eso es favorable porque van a mejorar los procesos burocráticos entre ambas instituciones, que son las que forman el poder electoral. La segunda es organización de la autoridad electoral. La Junta Provincial Electoral es designada por el Consejo Nacional Electoral y se propone que sea designada por el Tribunal Contencioso, algo que también es favorable porque la Junta Provincial, que es la máxima autoridad en las elecciones a nivel provincial, ellos tienen tareas relacionadas más a la justicia electoral que a la decisión electoral. También es un cambio acertado. La tercera es el financiamiento transparente. Que el financiamiento privado sea controlado por un registro público y cruzado con los organismos de control financiero. Eso también es aceptable, pero tenemos que recordar que el artículo 219 del numeral 3 de la Constitución obliga al CNE a controlar la propaganda y gasto electoral, conocer y resolver cuentas que presenten organizaciones políticas y los candidatos. Es decir, esto ya existe. Solamente lo que pasa es que no se ha trabajado de manera correcta o no se han llegado a los resultados. El CNE está facultado. Tiene la facultad. Y además está obligado a hacer ese control. Exacto. ¿Ya? El artículo 219, numeral 3, lo indica. Bueno, y el 110 de la Constitución dice que los partidos y movimientos políticos financiarán con los aportes de sus afiliados, afiliadas y simpatizantes. Es decir, ya tiene un marco legal, solo que no fue correctamente aplicado. Félix, vamos con las 3 últimas propuestas que yo considero que no están planteadas correctamente. La cuarta abarca la comunicación política, implementar debates obligatorios y controlar medios digitales. Que haya un debate obligatorio no significa que a la gente le interese o entienda lo que están proponiendo los candidatos. Seguramente usted coincida conmigo, el último debate político de gran importancia aquí en la ciudad y creo que en el país también fue Rodas Barrera en el 2014. No había quiteño que no hablara de ese debate. Hoy tenemos más herramientas como Facebook en vivo, Twitter Periscopio, de las cuales en los debates en esta elección
no tenían más de 400 o 500 visualizaciones en línea. ¿Qué significa eso? Que en este caso el quiteño no tenía el interés de ver tantos participantes, de ver debates, ¿sí? Ni tampoco de participar activamente en los debates. Es decir, el debate obligatorio no es una de las soluciones para que a la gente le interese la política. Derivado de eso, ¿hay que controlar las famosas o hay que llegar al control de las famosas redes sociales? Bueno, eso forma parte primero que también forma parte de esta cuarta, ¿no? Abarca la comunicación política. También hay que hacer un cambio en la ley orgánica de comunicación. ¿Y qué vamos a querer controlar dentro de las redes sociales? Hay varios temas para controlar. Primero, tenemos el tema de la pauta. ¿Cuánto dinero uno invierte, ¿sí? en la pauta en Facebook, en Twitter, en Instagram? Tenemos las propuestas electorales. ¿Qué pasaría si el candidato su programa de gobierno dice una cosa y en redes sociales pone otra? Hay que hacer un análisis de contenido muy profundo. ¿Qué pasa con las cuentas falsas, las fake news, las noticias falsas? Es muy complejo. Es muy complejo el control de las redes sociales. No es tan fácil. No es tan fácil. Requiere mucho dinero y mucho personal especializado. Dinero y personal especializado. Y además un criterio muy especializado para determinar qué es verdad y qué es mentira. Ya. Es muy amplio el control de los medios digitales, eso requiere un debate mucho mayor a profundidad. La quinta propuesta que está proponiendo el CNE es la restitución de proporcionalidad en el sistema electoral. ¿Y eso? Es cambiar el método de asignación de escaños. Los famosos sistemas de reparto. Así es. Actualmente para concejalías aquí en el país se aplica el método D'Hondt y para asambleísta provincial, para asambleísta nacional el método Webster. Entonces, ¿qué proponen? Proponen cambiar el método D'Hondt por el método Webster y aplicar en las juntas parroquiales quieren aplicar el cociente de Hart. ¿Sí? Son métodos que permiten, o sistemas que permiten darle una mayor participación a las minorías políticas. En eso todos estaríamos de acuerdo, pero esta quinta propuesta de cambiar el sistema se contrapone con la sexta propuesta. ¿Qué dice la sexta propuesta del CNE? Nuevos modelos de partido. Propone que solo existan partidos nacionales y provinciales. Es decir, desaparecerían hoy 164 movimientos cantonales y 21 movimientos parroquiales. ¿Cuál es la propuesta? Que estos movimientos se transformen de alcance provincial o de alcance nacional. A ver, ¿cuántos desaparecerían? 164 movimientos cantonales y 21 movimientos parroquiales. De los que fueron inscritos y habilitados para participar de las últimas elecciones. ¿Y que desaparezcan esos es bueno, es malo? ¿Qué dice usted? O sea, ahí yo lo considero muy negativo. ¿Por qué? Hay provincias que son muy grandes, por ejemplo, las provincias de la Amazonía, ¿ya? Que son muy grandes, y de una organización política que sea parroquial a que se transforme en una cantonal va a implicar muchísimos gastos. O sea, va a tener que gastar muchísimo más dinero. La comunicación en una provincia amazónica, por ejemplo, se hace a través de radio UHF, hay que viajar mucho, los costos de movilización aérea, por ejemplo, son muy altos. Hay una desventaja, ya. Hay provincias que tienen desventaja en la organización territorial. En ese caso, claro, Maximiliano, pero también manteniendo ese tipo de esquemas, volvemos a esto de la diversidad impresionante de membretes electorales, pues, Maximiliano. Bueno, el Código de la Democracia se aprobó después de las elecciones seccionales 2009. Es decir, la elección seccional 2014 y esta actual, la 2019, fueron realizadas o fueron aplicadas con el Código de la Democracia. Toda la problemática que se ve actualmente es en base a las acciones que ha realizado el Consejo Nacional Electoral, claro, apegado a la ley. Por eso estos cambios de temas coyunturales. Estos cambios no van a mejorar la calidad de la política ecuatoriana. Hay propuestas, no van a mejorar en absoluto. Hay tres temas que a mí me preocupan como ciudadano, Félix. Primero, la transparencia de datos personales, porque la financiera ya se está trabajando. La segunda es la paridad de género, algo que vamos a analizar con indicadores muy rápidos. Y la tercera es la capacitación y formación política de candidatos. Con respecto a datos personales, Félix, usted hoy no puede ver en línea si usted está afiliado a una organización política o no. Tiene que ir al CNE a hacer un trámite engorroso, si quiere hacer una denuncia necesita abogado, y nada indica que el día de mañana vuelva usted a aparecer en una organización política sin haber dado su consentimiento. Hoy no tenemos esa transparencia, lo cual complica al desarrollo y complica incluso a los derechos de la persona. Usted puede graduarse de la universidad por internet, puede sacar la cédula por internet, pero no puede ver si está en una organización política contra su voluntad. Esa transparencia me preocupa. La segunda es la paridad de género. Sabe que el artículo 65 y 116 de la Constitución habla de la representación paritaria de hombres y mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa en Quito, por ejemplo, las circunscripciones 1, 2 y 3, en las urbanas? Tienen 5 candidatos a concejales en cada una. Entonces, el primero, el tercero y el quinto
es hombre. El segundo y el cuarto es mujeres. ¿Cuál es la resultante de esto? Que hubo 213 candidatas mujeres versus 243 candidatos hombres. Es decir, no se respetó la paridad de género. ¿Repitamos ese número? 213 candidatas femeninas versus 243 candidatos masculinos. Y los resultados acentúan este indicador. Este indicador. Solo 6 mujeres vamos a tener como concejales versus 15 como hombres. Entonces tenemos un porcentaje, menos del 30% del consejo son mujeres. Existen varias propuestas para cambiar. Bueno, y a nivel nacional le paso la cifra que 202 alcaldes hombres versus 19 alcaldes mujeres. 19 hombres versus 4 prefectos mujeres. Una diferencia muy marcada. Abismal. ¿Qué dice la paridad de género? Dice que en cada dignidad debe aplicarse la paridad de género. ¿Qué se podría mejorar? ¿Cómo se podría mejorar? Por ejemplo, si Quito tiene un alcalde y 21 candidatos concejales, son 22. Ok, que la organización política presente 11 hombres y 11 mujeres, independientemente de la dignidad. La otra propuesta que se puede aplicar, Félix, es que la paridad de género se cumpla en 2 procesos electorales. Es decir, si la organización política A en esta elección tuvo 1, 3 y 5 candidatos hombres en una concejalía, por ejemplo, que el otro año o que la otra elección tenga 1, 3 y 5 de mujeres. Es decir, que haya una paridad de género, va a ser mucho más justa de lo que tenemos hoy. ¿Y la tercera preocupación? La tercera preocupación es la formación política de los candidatos. Como digo, todas las reformas que se están planteando no van a mejorar la calidad del político ecuatoriano. Debería el candidato político tener una formación por lo menos de 1 año en temas muy básicos, temas de cómo se construye una política pública, de qué se trata la ley electoral, para que después no salgan diciendo los candidatos que hubo fraude o que no aceptan los resultados, sobre comunicación política, sobre poderes del Estado, sobre temas de teoría y práctica de la democracia. Son temas básicos que uno necesita, ¿sí? Sobre compras públicas, temas básicos que cualquier persona que quiera acceder a un cargo de político público, ¿sí? Debe conocer. Entonces, y al no conocer eso, ¿qué riesgo, no sé, o qué ventaja tal vez tenemos? Bueno, los riesgos son la mala administración pública, los riesgos son tener hoy, si vimos, por ejemplo, que anoche fue capturado lo que era el presidente de Avanza, ¿no? Ramiro González, tenemos... Un hecho lamentable, ¿no? Un hecho lamentable para la política del país. Totalmente, como país, terrible. Por ejemplo, se podría estudiar temas de ética pública, de ética política, temas que están faltando últimamente en la política del país. En las actuales circunstancias y con la realidad en la que estamos, obviamente lo que usted nos dice, estos 3 aspectos que sobre todo a usted le preocupan, tiene muchísimo, hasta yo diría, sentido común. Pero en las circunstancias actuales, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo hacer factible eso? Porque me da la impresión que tendrían la responsabilidad, por ejemplo, los partidos políticos, de ponerse a organizar este tipo de cosas, pero conocemos lo que son los partidos políticos. ¿Cómo llegar a ese punto, Maximiliano? Bueno, quiero citar un artículo en la Constitución para después darle paso a lo que usted me indica. El artículo 61 de la Constitución otorga el derecho de elegir y ser elegidos, ¿verdad? ¿Y qué dice el numeral 7? Habla de desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades. Además, el artículo 77 de la Constitución, bajo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, funcionará el Instituto de Investigación y Análisis Político. Si el instituto tendrá finalidades académicas, será pluralista, asignación presupuestaria independiente y además el CNE expedirá el estatuto para el funcionamiento del instituto. Tenemos un marco legal que nos permite... En el papel está clarísimo. En el papel está. El marco legal existe. Lo que falta es la voluntad política o las ganas de tener... Voluntad política. O las ganas, ¿sí? Y las ganas de tener una mejor participación política más activa y más preparada. Sin voluntad política no es posible. No podemos hacer absolutamente nada. Clarísimo. Maximiliano, agradecerle su presencia por acá en las 2 frecuencias de Municipal. Mire usted, ya visto desde un plano frío, objetivo, como debe ser técnico el análisis de lo que nos va dejando, amables oyentes, como lecciones las últimas elecciones. Realmente es como para ponerse a reflexionar. ¿Y a quién les toca hacerlo? Sino a los propios ciudadanos y a las autoridades, porque si es que no hay un empate de esas reflexiones, vamos a estar dándonos la vuelta en el mismo círculo por quién sabe por cuánto tiempo más. O quizás eso es lo que le conviene pues a las organizaciones políticas, pero eso en técnica,
En análisis es lo que le convendría al país, lo que nos acaba de decir Maximiliano Alegre, quien estuvo aquí en las 2 frecuencias de Municipal. Ya volvemos con más.